Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto tenerles nuevamente esta mañana aquí en un espacio para aprender, para continuar de nuestra Academia Bíblica. Y esta es la segunda clase en la que nos encontramos de este trimestre y me da mi alegría que hayan llegado puntualitos de esta mañana, puntualitos. No se quieren perder ninguna clase y eso es muy bueno, tanto para nosotros como para ustedes, el poder tenerles en este espacio. Me alegra realmente verles esta mañana, como todas las mañanas, corriendo aquí, alistando todo, pero para poder recibirles a ustedes en esta mañana nos alegra mucho. Bien, como ustedes ven, el profesor de esta mañana ya nos acompaña en este espacio y es nuestro querido y adorado pastor Abiud. Yo sí, para mí sí, él me vio crecer y hemos compartido mucho, así que para mí es una alegría el poder estar en este espacio y tenerle con él en esta clase esta mañana. No voy a hacer una presentación muy larga porque todos ya lo conocen, saben que es un hombre que le gusta dedicarse mucho a la academia, ha estudiado mucho, tiene algunos títulos, como ustedes saben, es profesor de aquí de Semisud, también es capellán y pastor de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Buenos días. Capilla del Valle, y él continúa en su preparación académica. Actualmente también se encuentra estudiando, así que tanto él como ustedes les gusta estar en esta preparación académica y nos complace esta mañana con su presencia y el poder escucharle. Buenos días. Esta mañana con el tema que ha preparado. ¿Alguien recuerda? Yo lo compartí la semana anterior y ayer también estuvo. ¿Quién recuerda cuál es el tema? Muy bien, María, gracias. Regeneración y nuevo nacimiento. Compartiendo esta mañana nuestro querido pastor Abiud. Así que vamos a hacer la oración para comenzar esta mañana, si me acompañas. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre, porque nos has permitido llegar con bien hasta este lugar, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Te pido que seas tú hablando a través de el pastor Abiud, Señor, que seas tú poniendo palabras de sabiduría para que pueda impartir, Señor, su conocimiento esta mañana con cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que abras también sus mentes, sus corazones, para que ellos puedan comprender y entender, Señor, lo que esta mañana vamos a escuchar, Padre. Dejamos este tiempo, este espacio y el resto del día en tus manos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, pastor Abiud, el tiempo es suyo. Gracias. Ok, no me pongo. Acá. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, hermanas, hermanos. Qué bueno que estamos reunidos aquí en esta mañana. La mañana templadita, ¿no? Ni muy fría, ni muy... O sí está haciendo frío. No. ¿Frío? Está. En esta mañana, que no sé qué está haciendo, pero algo. Vamos a comenzar nuestra clase de esta mañana que se ha titulado Regeneración y Nuevo Nacimiento, ¿no? Hola. Hay esos nombres como que son un poco complejos, pero vamos a comenzar a trabajarlos y quiero justamente introducir cómo es que llegamos a esta nomenclatura, regeneración y nuevo nacimiento, por qué estamos estudiando esto también. ¿Ya? Jimenita. Muy fan. Buenos días también a los hermanos y las hermanas que nos están viendo a través del Zoom. Qué bueno que están conectados desde distintas partes, ¿no? Y qué bueno que nos podemos unir también a través de ese medio, a través de esa vía. Bueno, ustedes saben que hemos inaugurado un ciclo de la Academia Bíblica para trabajar lo que se llama la doctrina de la Biblia, ¿no? O la doctrina nuestra, perdón, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la doctrina, estamos hablando nosotros de ese marco articulado, de ese marco que ha sido consensuado, de creencias que tenemos nosotros que le dan fundamento a nuestra fe.
creencias que no solamente son supuestas, que no solamente son dichas, sino que ya incluso están documentadas. ¿Qué significa que están documentadas? Que han pasado por una especie de proceso de reflexión y que al fin, luego de un largo proceso de reflexión, han llegado a documentarse en escritos o en conclusiones, enseñanzas que son aprobadas por los círculos más elitistas, digamos, o los círculos que son los que dirigen o lideran a nuestra denominación o a nuestra iglesia y que luego son transmitidos a través de diversas formas. Una de las formas en las cuales se transmite la doctrina es a través de lo que nosotros llamamos la declaración de fe. Por si no se han dado cuenta, está allí, ¿no? Sí, seguramente deben haberse dado cuenta. Hola. Buenos días. La declaración está en cuadrito otra vez. La declaración de fe. La declaración de fe es una serie de conclusiones, de puntos doctrinales a los cuales nosotros nos hemos adscrito. No necesariamente nosotros como Iglesia de Dios los hemos hecho, o sea, no son originarios de nosotros, sino lo que hemos hecho es tomar ya de lo que venía siendo planteado de hace muchos siglos. Para explicar un poco mejor, esta doctrina que nosotros tenemos, que está conformada por 14 puntos, que forma algo así como nuestro credo en la Iglesia de Dios, proviene desde los primeros siglos, en realidad, de la discusión y todo el debate cristiano que hubo respecto a aquello que nosotros creemos, ¿no? Ustedes dirán, pero tenemos la Biblia, y si tenemos la Biblia, aquí ya está toda la fuente de lo que nosotros creemos. Sí, el asunto es que en la Biblia la expresión de lo que nosotros creemos está hecha de diversa manera, porque hay poesía, hay profecía, hay narración, hay apocalíptica y hay distintas formas de expresar el testimonio y la revelación de nuestro Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, o lo que tuvieron que hacer los primeros padres y luego todos los que siguieron trabajando, es leer y releer la Biblia para hallar algunas conclusiones de lo que la Biblia dice y establecerlas en lo que se llaman esto, ¿no? Los credos o en lo que nosotros llamamos como la declaración de fe. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La declaración de fe dice en su artículo 2, creemos en un Dios existiendo eternalmente en tres personas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Eso, por ejemplo, no es que nosotros como Iglesia de Dios hemos creado eso, ¿no? Porque eso ya ha estado establecido desde algunas discusiones que comenzaron en el siglo III. ¿No? Porque así textualmente la Biblia no dice. La Biblia no dice, creemos en un Dios existiendo eternamente en tres personas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia habla sobre el Padre, la Biblia habla sobre el Hijo, la Biblia habla sobre el Espíritu Santo, pero textualmente esta verdad no está escrita de esta manera. Entonces, a partir del siglo III se comenzó a discutir si es que realmente nosotros creemos en una verdad como esta. En el siglo IV, después de un debate, pero así peor que los debates que hay en la asamblea, ¿no? O sea, un debate así muy encarnizado, se aprobó y se dijo, creemos nosotros en un Dios unido sustancialmente, pero que se manifiesta a través de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y eso se fue trabajando y trabajando hasta que llegue a nuestras manos a través de lo que llamamos la declaración de fe. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo durante este tiempo es repasar nuestras doctrinas. Vuelvo a decir que son las conclusiones teológicas documentadas, aprobadas por los círculos del liderazgo de nuestra iglesia y son difundidas para que toda la congregación entienda cuáles son los puntos que nosotros creemos, ¿no? Además de que esto le da sostenimiento a nuestra fe, también le da algo a todos los que formamos parte de la Iglesia de Dios. Nos da lo que le llamamos identidad, ¿no? Una declaración como esta nos da identidad porque eso es lo que decimos nosotros, esto es lo que nosotros creemos, o sea, esto es lo que nos hace ser parte de la Iglesia de Dios.
Así que si usted ha estado aquí en Capilla del Valle hace algún tiempo y no se había enterado que teníamos una declaración de fe, pues estamos nosotros proponiendo esto como una forma también, vuelvo a insistir, de adquirir identidad, ¿no? Identidad. Por ejemplo, cada uno de nosotros manejamos una propia identidad, ¿no? Yo les podría decir, ¿qué cosa le da a usted identidad? Ustedes dirán, identidad me da mi apellido, por ejemplo, ¿no? Porque mi apellido me ayuda a creer que pertenezco a un círculo social mínimo que se llama la familia, ¿no? Y eso es lo que me da a mi identidad, mi apellido. Entonces, la doctrina es algo así como el apellido que tenemos nosotros en la iglesia. Es lo que nos hace saber que somos parte de una familia que se llama la Iglesia de Dios, ¿no? Entonces, como todos creemos en eso, o sea, todos los que estamos aquí, los que están en Indonesia, los que están en el África, los que están en los Estados Unidos, los que están en Europa, porque ustedes saben que la Iglesia de Dios está en más de 180 y tantos países, 186 países, ¿no? Está difundido en casi la gran mayoría de países en el mundo, ¿no? No te sabía. eh, Anótenlo, porque eso le voy a pedir que les tomen de examen. Estamos en más de 186 países en el mundo, entonces nosotros alrededor de todo el mundo tenemos una misma creencia, lo cual cuando tú, Albita, te vayas alguna vez a, qué sé yo, por allá, en Corea del Norte no tenemos iglesia. ¿Y quieres irte a Corea del Norte? ¿Ah? Todo el mundo quiere irse a Italia, quiere irse a Grecia, Corea del Norte. Cuando te vayas de vacaciones, no sé si se puede vacacionar a Corea del Norte. Sí, bueno, ahí lo que existe son formas no religiosas de gobierno, ¿no? Sí, en Corea del Norte y en otros espacios más, pero ahí es mucho más restrictivo. Hablar de persecución ya es hablar de otra categoría que, bueno, discutiríamos mucho al respecto. Pero si te vas a Corea del Sur, en Corea del Sur, ahí vas a encontrar Iglesia de Dios, y cuando te encuentres con los hermanos de la Iglesia de Dios de Corea del Sur, a pesar de que no hablan español, ustedes tendrán una cuestión en común. ¿Y cuál es esa cuestión en común? La identidad que está manifestada a través de la doctrina, de la doctrina, ¿no? Entonces es por eso que durante este tiempo estamos esforzándonos por enseñarles la doctrina. Un punto de esa doctrina, de esa declaración de fe, que tiene 14 puntos tiene nuestra declaración de fe de la Iglesia de Dios. Luego le toman foto, ¿ya? Y lo convierten en sticker y lo ponen en su auto. De estos 14 puntos de la declaración de fe de la Iglesia de Dios, el día de hoy vamos a hablar del quinto punto, ¿ya? Del punto número 5. ¿Por qué? Porque yo creo que ya los otros puntos ustedes lo han visto en algunos otros momentos, ¿no? Hola. Por ejemplo, el punto número 1 dice que creemos en la inspiración de la Biblia. El punto número 2, creemos que en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El punto número 3, creemos que Jesucristo vino del Padre, es el Hijo de Dios, concebido a través del Espíritu Santo de la Virgen María, fue crucificado, sepultado y resucitado. Punto número 4, creemos que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que a través del arrepentimiento todos podemos tener nuevamente salvación en Jesucristo. Y el punto número 5, que vamos a trabajar el día de hoy, dice, creemos que Ok, vamos a leer otra vez. Creemos que la justificación, la redención del nuevo nacimiento se efectúa por la fe en la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Ahora, voy a leer otra vez el punto número 4. El punto número 4 dice, creemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y es necesario para el perdón de los pecados. El punto número 5 dice, creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por fe en la sangre de Jesús. Miren, el punto número 6, que van a verlo seguramente
las siguientes semanas, dice, creemos en la santificación subsecuente, o sea, que continúa al nuevo nacimiento por la fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. A ver, estos 3 puntos que acabo de leer, ¿con qué tema central? ¿O cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema con el cual tienen que ver los 3 puntos que acabo de leer? Voy a leerlos otra vez, para que me presten atención. No mucho con la vida de Jesús. Más bien lo que Jesús representa para nosotros. ¿Y qué representa Jesús para nosotros? A ver, espera. Voy un momento. Voy a leerlo otra vez, ¿ya? Creemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y es necesario para el perdón de los pecados. Punto número 4. Punto número 5. Creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe en la sangre de Jesucristo. Y punto número 6. Creemos en la santificación subsecuente al nuevo nacimiento por la fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. ¿Con qué tiene que ver estos 3 puntos? Con la muerte de salvación. Cristo. Ahí lo, con nuestra salvación. Nuestra salvación. Ajá, muy bien. Ahí también en el Zoom dijeron, con la salvación, con el proceso de salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que hemos pecado y como hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos arrepentirnos para obtener el perdón de nuestros pecados. Luego necesitamos para ser y nacer de nuevo, ¿no? Y luego decía, y creemos que también somos santificados después del nuevo nacimiento por la fe que tenemos en Jesucristo, por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, ¿ok? Estos temas, e incluso el número 7 también, aunque estos 3 puntos, el 4, el 5 y el 6, sobre todo, tienen que ver con la salvación, con nuestra doctrina acerca de la salvación. ¿Cómo es que nosotros somos salvados? ¿Ya? ¿Cómo nosotros nos salvamos? A ver, más o menos lo que está diciendo estas 3 enseñanzas doctrinales, o estos 3 puntos, es en principio que todos hemos sido Salvados. Sí, pero antes de ser salvados, pecadores. Nosotros todos hemos estado en el pecado, porque no podemos decir directamente somos salvados sin saber cuál fue nuestro estado primario, ¿no? Porque uno es salvado porque hay algo que estuvo mal. ¿Y qué estuvo mal? Es que estuvimos en pecado. Y después de estar en pecado, ¿qué tuvimos que hacer? Arrepentirnos. Después de arrepentirnos, recibimos el perdón. Ese perdón nos Nos hacen hacer de nuevo. para luego comenzar un proceso de santificación. Un proceso de santificación es el proceso mediante el cual nosotros vamos renunciando siempre, porque no es que después de convertirnos ya somos perfectos de por vida, sino que siempre tenemos que estar en un proceso de renuncia y de aceptación de lo que Cristo tiene para nosotros, de renuncia al pecado, de aceptación de lo que Jesucristo tiene para nosotros. A eso le llamamos el proceso de santificación. ¿Ok? Entonces entendimos que esa se llama la doctrina de la salvación. Ahora la pregunta es, ¿y esto está así textualmente en el texto bíblico? Pues no está así textualmente, sino que estas son conclusiones que proceden de toda una serie de reflexiones, de estudios de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, especialmente de los libros que escribió el apóstol Pablo, quien fue el que más trabajó el tema de la salvación. Entonces procede una serie de reflexiones. Ahora, esta serie de reflexiones, pues hubo debates, ¿no? Es por eso que ustedes, tenemos nosotros, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios. Muchos de nosotros, bueno, no necesariamente yo, pero muchos de ustedes
Digo, porque yo nací ya dentro de la iglesia de Dios, pero muchos de ustedes vienen de una iglesia cristiana anterior. ¿Qué iglesia cristiana anterior? Católico romana, por ejemplo. Y cuando han llegado a la iglesia evangélica se han dado cuenta que hay diferencia en cuanto, sobre todo, en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Para el catolicismo romano la salvación se efectúa, por ejemplo, a partir del bautismo, del bautismo de los niños para limpiarles el pecado original, ¿no? Mientras que nosotros no creemos que la salvación se efectúa a partir del bautismo de los niños. ¿Por qué? Porque creemos que la salvación es un acto consciente, ¿no? Uno tiene que aceptar la salvación para empezarla a vivir de manera consciente, porque de niño pues uno no sabe qué es lo que está aconteciendo o qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes fueron obligados a ser salvados? ¿Obligados? ¿Los trajeron a punta de látigo? No, no, no. No. Pero en la católica, sí, 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 no, no, perdón, bueno, eso sí, claro. Los que nacieron en la Iglesia Católica al final tuvieron que cumplir con una norma establecida que es que los niños tienen que ser bautizados, ¿no? Una norma que en nuestros tiempos, digo, en nuestros tiempos era casi obligatoria incluso, ¿por qué? Porque el Estado estaba muy, muy alineado con la Iglesia Católica de tal modo que uno iba a las escuelas públicas, en las escuelas públicas incluso exigían que los niños estén bautizados para que luego participen de la primera comunión, ¿no? Ahora ya no es tan así porque ahora ya con las nuevas leyes, con un espíritu más laico que hay en el Estado, no se obliga. Pero en todo caso había casi, o sea, los niños que son bautizados, pues obviamente van bajo una obligación. Ahora, en el caso de la iglesia evangélica, ¿cuántos son obligados a salvarse? No, no. Entonces, ¿por qué? Porque allí hay que hacer un ejercicio consciente, ¿ok? ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque para estudiar esto que se llama la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento, vamos a estudiar algo que antecede a estos puntos, que se llama justamente el establecimiento del orden de la salvación, ¿ya? Algunos leyeron la Biblia de una manera y dijeron, este es el orden de la salvación. Otros leímos de otra manera y asumimos y estamos muy convencidos de que es la forma correcta de la lectura de la palabra. Good morning, buenos días. Entonces, vamos a estudiar justamente estas formas de interpretar la salvación que hubo durante la historia. ¿Ya? A esas formas de entender la salvación. Aquí otra pregunta antes. A ver, leí el punto número 4 y en el punto número 4 decía, uno, que todos hemos pecado y tenemos que pasar por él para obtener el perdón. Ajá. Y luego somos para ser nacer de nuevo y luego somos santificados. No sé si se dan cuenta, pero lo que nos está diciendo estos 4 puntos es que hay un proceso y que ese proceso tiene algunos puntos o pasos. Ajá, hay un proceso que tiene algunos pasos, ¿ya? A ese proceso que tiene algunos pasos y que fue discutido a lo largo de la iglesia para que algunas congregaciones acepten y asuman como patrón doctrinal lo que, por ejemplo, nosotros tenemos, lo que los católicos tienen, lo que los luteranos tienen, lo que los de las asambleas de Dios tienen, etcétera. A ese proceso se le llama el orden de la salvación, ¿ya? El orden de la salvación, pero como nosotros somos aquí medio refinados, lo vamos a decir en latín. El ordo salutis. Creí que estabas. Entonces, vamos a estudiar eso, ¿ya? ¿Qué cosa es el orden de la salvación? La doctrina del orden de la salvación o la doctrina del ordo salutis, que es donde se establece este punto que dice que nosotros somos regenerados. Regenerados, no degenerados. El ordo salutis, ¿ya? El ordo salutis, y así se llama. Así le puse, ustedes saben que la teología cristiana
se desarrolló preferentemente en espacios occidentales, ¿no? Sobre todo, ustedes saben que la iglesia comenzó a establecerse desde los primeros siglos en un espacio occidental como Roma, y a partir de allí se comenzó a trabajar todas estas discusiones teológicas. Es por eso que estas primeras doctrinas fueron escritas en latín, fueron hechas en latín, que era el idioma oficial de la iglesia. Pero en realidad, quien utiliza este término, quienes utilizan este término, el ordo salutis, ¿no? Quien utiliza y quien establece esta noción de un orden de la salvación son los cristianos protestantes del siglo XVI, a partir del siglo XVI, ¿ya? Hola, son los cristianos protestantes a partir del siglo XVI. ¿Por qué? Porque ahí hubo una discusión así bien seria. Aquí hay sitios, Sandrita. No, por allá también. Porque ahí hubo una discusión bastante seria respecto al orden de la salvación. Para ser un poco más claros. Por si acaso ustedes han escuchado hablar un poco de lo que pasó por allá por el siglo XVI, ¿no? Muy antiguo ya, ¿no? Nada más de decir. Aconteció lo que se llama la Reforma Protestante, ¿no? ¿Dónde pasó eso? En Europa, en Alemania comenzó exactamente, ¿no? ¿Y por qué surge lo que se llama la Reforma Protestante? Porque había un dominio totalizante de la Iglesia romana, que, bueno, luego le llamamos la Iglesia Católica Romana cuando hubo este proceso de división, ¿ya? Entonces, una especie de totalización del mundo por parte de la Iglesia Católica, que algunos comenzaron a resistir porque se había metido la Iglesia Católica Romana con un asunto, el asunto de la salvación, ¿no? El asunto de la salvación. ¿Y por qué la Iglesia Católica se había metido con el asunto de la salvación? Porque vendían las indulgencias. Ajá, porque vendían las indulgencias. Sí se recuerdan de eso, ¿no? Que eran las indulgencias, bueno, era una estrategia de marketing que se había inventado el Papa León X en aquel entonces, que estaba construyendo la Basílica de San Pedro, necesitaba plata, así que lo que comenzó es a ir donde los feligreses a decirles: te vendo un lugar en el cielo, ¿no? En el momento en que tu plata está cayendo en el fondo del ofrendero, está construyéndose un palacio para ti allá en el cielo, ¿no? Cosa que no es muy extraña, porque en estos días también hay algunos que cobran indulgencias por algunos otros lados, de los cuales hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y no solamente en el catolicismo romano, ¿eh? No solamente en el catolicismo. Hay que tener mucho cuidado de eso. Ok, pero fíjense, la iglesia se metió con la salvación. La salvación se produce a través de el dinero. Entonces hubo un montón de gente que protestó y que comenzó a decir: eso no es cierto, liderados por un señor llamado Martín Lutero, que dijo: eso no es cierto. La salvación no es así. La salvación bíblica, la que está en Romanos 8, por ejemplo, con una serie de pasos, o en Efesios el capítulo 1, que hay unos pasos para la salvación, no es como se está predicando, no es como se está diciendo. La salvación es hecha a través de la fe, ¿no? De la fe. Entonces, estos reformados del siglo XVI modifican el orden de la salvación que había propuesto el catolicismo romano y proponen lo que se llama un nuevo orden de la salvación, que es el que nosotros hemos adoptado, ya que es este, que en realidad, y aquí entre nos, en realidad los reformados propusieron un orden de la salvación, pero luego vino un señor llamado Jacobo Arminio, que modificó ese orden de la salvación porque había algunas cosas que no estaban bien establecidas, y propuso un nuevo orden de la salvación, que es el que nosotros como iglesia evangélica hemos asumido. ¿Ya? Por eso ustedes ven allí que este es un orden de la salvación que está propuesto por un señor neerlandés que se llama Jacobo Arminio y por un señor
británico que se llama John Wesley, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos alineados a el orden de la salvación establecido por Jacobo Arminio y por John Wesley, ¿ya? Acuérdense de eso porque se lo va a venir en el examen. Por Jacobo Arminio y John Wesley, ¿ya? El orden de la salvación. Allí se establece. Ok, vamos a leer lo que está ahí en este cuadrito respecto al orden de la salvación. ¿Qué es lo que nos dice este cuadrito? Lo que nos dice es que en realidad Dios nos ha conocido desde el principio del mundo, ¿no? Eso lo dice la palabra de Dios. En su soberana sabiduría, Dios ha conocido y conoce a todos los que forman parte de este mundo. Por eso el primer paso se llama conocimiento previo. Luego, como Dios ha conocido y nos conoce, sabe que estamos en pecado, por eso nos llama a la salvación. O sea, Dios nos llama, nos convoca a la salvación. Nos convoca para que seamos salvos. Y lo hace, esa convocatoria lo hizo a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo, quien vino a morir por solo nosotros los que estamos aquí en este salón, por todos, que vino a morir por todos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Me amó a mí nada más? ¿Nos amó más a Capilla del Valle? No, amó al mundo. Estoy haciendo estos énfasis porque esos énfasis son los que justamente entran en discusión con otras corrientes que les voy a indicar ahora. Nosotros creemos, como dice la palabra de Dios, que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó a la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que es un sacrificio que llegó ¿para quién? Para todos. Ahora, ¿quiénes son los que participan de la salvación? Los que acceden a ese llamado a través del arrepentimiento. Los que acceden a ese llamado y dicen, sí estuve mal y me arrepiento para ser salvo. ¿Habrá algunos que no acceden a ese llamado? Sí, hay muchos, ¿no? Que uno les predica incluso y te dicen todavía no es tiempo, todavía no, ¿no? Entonces hay muchos. ¿Quiénes son los que comienzan el proceso de salvación? Los que se arrepienten. Cuando se arrepienten, Dios en su soberana gracia pone en nosotros la fe. ¿Para qué? Para que toda nuestra salvación sea hecha por fe y no necesariamente por obras nuestras, ¿ya? Es la gracia de Dios quien deposita la fe en nosotros para que a través del ejercicio de esa fe podamos nosotros encontrar la salvación, no por una obra nuestra. O sea, lo nuestro fue decir que sí al llamado. Y decimos que sí al llamado a través del arrepentimiento. Luego viene la fe, y la fe, en todo caso, ya produce en nosotros ese inicio de este proceso de salvación. A todos los que han tenido fe, o a todos los que tienen fe, Dios los elige. Dios los elige como sus hijos, ¿no? De tal manera nos ha hecho a nosotros sus hijos a través de la fe. Cuando nos elige, nos justifica, y eso lo vieron la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿No vieron? Sí. Claro que no, porque la semana pasada fue carnaval. En la semana pasada volvieron al mundo de... Ah, no. Y ahora están viniendo arrepentidos para que puedan... Ok, entonces la semana antepasada fue que vieron la justificación, ¿no? Entonces viene después de la elección, entonces Él nos justifica. ¿Qué es nos justifica? Es que como nos hemos arrepentido, ha puesto en nosotros la fe, nos elige y nos dice, ustedes van a pasar
por una especie de juicio donde no van a pagar nada, ¿no? Donde no van a pagar nada, donde ustedes van a ser declarados culpables, pero no van a pagar nada porque quien lo ha pagado es Jesucristo. Por eso entran en un proceso de justificación. ¿Qué es el proceso de justificación? Es el juicio sometido hacia nosotros donde en realidad no pagamos ninguna culpa, sino que más bien recibimos el perdón, la absolución de nuestros pecados, ¿ya? Pero para tener la absolución de nuestros pecados hemos tenido en principio que habernos arrepentido, haber sido depositado en nosotros la fe, haber sido elegidos para que Él nos justifique. Cuando nos justifica, cuando nos dice a nosotros, cuando Dios ya nos dice a nosotros, ya, tus pecados no tienen mayor paga, o sea, no tienes que pagar tus pecados. No te dice no has pecado, ¿ya? No te dice no has pecado. Te dice sí has pecado, pero te perdono. ¿Y qué le dijo a la mujer adúltera en Juan el capítulo 8? Te perdono, pero vete y no peques más, ¿no? Entonces, esa es la justificación. Cuando le dice eso a la mujer, entonces le está diciendo que tiene la oportunidad de vivir una nueva vida. Una nueva vida. Empieza el proceso de vivir una nueva vida. Nosotros vivimos esa nueva vida y somos declarados hijos de Dios. De Dios. Cuando comenzamos a vivir esa nueva vida, somos declarados, adoptados, hechos hermanos de Jesucristo, porque ahora nosotros también somos declarados hijos de Dios. Mirad cuál amor os ha dado el Padre que les ha hecho hijos de Dios. Cuando somos hechos hijos de Dios, comenzamos un largo camino en nuestra vida, que se llama el largo camino de la santificación, donde lo que procuramos es preservar esa salvación. Porque ¿qué pasa si es que nosotros no seguimos el camino de la santificación, sino que más bien nos desviamos en los carnavales? ¿Qué pasa? Si perdemos nosotros la posibilidad de la santificación, de ser santificados, y caemos, tenemos que volver a arrepentirnos, ¿no? Por eso necesitamos preservar esa santificación para que al fin, cuando venga Jesucristo, seamos, ¿qué? Glorificados y vivamos eternamente con Dios, ¿ya? A eso se le llama el orden de la salvación. El orden de la salvación. Es por eso que cuando leemos esto que se llama la doctrina de fe, aquí hay un orden de la salvación, ¿no? O sea, todos hemos pecado, ¿no? Pero fuimos llamados al arrepentimiento para que a través de la fe tengamos perdón de los pecados, luego seamos justificados, luego seamos regenerados para luego vivir la santificación. ¿Se fijaron que tiene también el contenido del orden, esos pasos, ya? Entonces, esos pasos están en esto que se llama el orden de la salvación, o en latín, el ordo salutis. Ya que el latín es bonito y en la voz de Martita mucho mejor. El ordo salutis, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Pastor, Sí. ¿qué tan verdadero es decir, yo fui comprada por la sangre que sería justificada? Sí, cuando decimos eso, cuando nosotros damos testimonio y decimos que nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, lo que estamos diciendo es que en realidad nuestra salvación provino de un pago que teníamos que hacer, pero que al final no hicimos. ¿Que lo hizo quién? Jesús. La sangre de Cristo. De tal modo que nuestra justificación es completamente gratuita, ¿no? Por gracia hemos sido nosotros comprados. Ahí, en la parte del llamado, mucha gente es llamada y supuestamente hay un arrepentimiento, pero no hay una consecución. Mucha gente hace la oración de fe muchas veces, en repetidas ocasiones, y no se acerca a su fe. Entonces, ahí como que hay un estancamiento en el proceso, porque se supone que hay el llamado, dice que sí cree en Jesucristo, pero sin embargo el arrepentimiento está pendiente. Es lo que
Parece que he visto en alguna ocasión. Ujú. Sí, buena pregunta la que nos hace Albita, ¿no? Este es el proceso, vuelvo a decir, ¿no? Que nosotros hemos aceptado, y no porque estos señores nos impusieron, sino porque fueron personas que se metieron al estudio de la palabra, que no necesariamente se les ocurrió en ese momento. En realidad, Arminio era discípulo de otro gran estudioso llamado Calvino, que a su vez era uno de los grandes reformadores, que fue otro gran estudioso de la palabra, que en el siglo XVI decidieron ellos volver a estudiar el Nuevo Testamento en sus originales, en el griego, para poder entender plenamente lo que pasaba allí. Pero esta discusión o estos estudios no comenzaron allí, sino que comenzaron mucho antes, incluso en el siglo V, con unos señores llamados Agustín Pelagio, que les voy a presentar ahora. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque este proceso que estamos viendo aquí ya de manera súper ordenada proviene de lo que la palabra del Señor nos dice. Y tienes toda la razón, muchas veces no se completa el proceso, ¿no? El proceso es este al cual debemos llegar, la meta es esta al cual nosotros tenemos que llegar. Pero como vuelvo a decirlo, dice Hebreos también, ¿no? Cuando dice que a veces algunos han caído, ¿no? A veces no hemos continuado con el proceso, y cuando no continuamos con el proceso, como dice el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice, la corona me es guardada a mí porque yo he peleado la buena batalla, ¿no? He llegado a la meta, he llegado a la meta y ahora voy a recibir la corona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la salvación en nuestra vida cristiana, no estamos hablando solo de la conversión, sino estamos hablando de todo un proceso al cual tenemos que llegar hasta la glorificación, ¿no? Todo un proceso. La conversión es solamente un primer paso donde podemos ubicar nosotros la conversión aquí, pero no basta con eso, ¿no? ¿Qué es la conversión? La conversión es ese momento en el cual decimos, pasamos adelante, hacemos la oración de fe y decimos, sí, sí, Señor, te acepto en mi corazón, pero salgo de la puerta de la iglesia y me voy a celebrar los carnavales de la manera más libertina. Y entonces ahí la pregunta es, ¿hubo realmente un proceso de salvación? No, quizás hubo un arrepentimiento que en ese momento quizás fue genuino en ese momento, pero saliendo de la puerta del templo, también es genuina de repente el deseo de no seguir en el proceso, ¿no? Entonces sí, eso pasa, lo que tú dices, no, a veces no se completa el proceso y se pierde el orden, se pierde el orden, ¿ok? Sí. Entendido que la reforma protestante habían empezado con Martín Lutero. Sí, sí, ajá, en Alemania, ajá. Pero hubo muchos focos, en el siglo XVI hubo varios focos. El iniciador es Martín Lutero en Alemania, pero hubo varios focos de la reforma. A ver, para más o menos, muy buena pregunta, ¿no? Durante el siglo XV, XVI, XVII, en Europa se vive una serie de cambios, una serie de transformaciones. Por ejemplo, ¿no? Los procesos de colonización, el descubrimiento de nuevas tierras, descubrimiento para ellos, ¿no? Nosotros ya existían. Los inventos, ¿no? La brújula, la imprenta, etcétera, ¿no? Grandes inventos. El surgimiento de una nueva forma de arte, el renacimiento, etcétera. O sea, hay unos cambios. Y en esos cambios había como un espíritu de incomodidad con lo que ya existía. Entonces, en el ámbito religioso también surgen esas incomodidades que protestan contra el catolicismo romano, empezando en Alemania, porque eso se vuelve una protesta sistémica con Martín Lutero, pero en otros espacios también habían esas incomodidades, ¿no? En Suiza, Francia, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, en Inglaterra con Enrique VIII y toda su protesta contra la Iglesia Católica Romana. Entonces hubo muchos lugares donde hubo movimientos de reforma, ¿ya? Y es por eso que eso se expandió alrededor del mundo. Comenzó con Martín Lutero, pero también estos otros que he mencionado estuvieron allí como parte del proceso de reforma, ¿ok? Y hubo unas reformas radicales que se llaman los anabaptistas, que eran muy radicales, tan radicales que los otros reformados tuvieron que combatirlos, ¿no? Pero nosotros, aquí en Chiquis, como decimos, venimos de los anabaptistas más que de lo de Lutero, ¿no? Por eso somos así como... Sí, man.
entiendo bien la parte de la glorificación, porque es un proceso de una secuencia, ¿no es cierto?, de pasos. La glorificación, digamos, después de la muerte. Bueno, muy buena pregunta. Sí, nosotros creemos, o sea, de acuerdo a nuestra doctrina, hay algo que nosotros creemos, que creemos en que tenemos vida eterna, o sea, que la muerte solamente es un paso transicional. La muerte no es el cese de la vida, sino es un paso transicional. Y ese paso transicional puede llevarnos a la condenación eterna o puede llevarnos a la vida eterna glorificada con Jesucristo. Entonces podemos hablar nosotros de la glorificación como ese paso último, donde ya se sella y donde ahí sí ya no hay vuelta atrás, porque cuando ya somos glorificados con Jesucristo, como dice el texto de 1 Corintios el capítulo 15, así como el cuerpo de Cristo fue glorificado en la resurrección, así también nuestros cuerpos serán glorificados, ¿no? Entonces es ese paso que tendremos. De acuerdo a nuestra doctrina, se explica, digamos, en ese último paso. La vida eterna, exacto. Ajá. Vida eterna. Con respecto a eso de bueno, la fe en sí, yo pienso que nunca se va a terminar. Partiendo de diversas corrientes, inclusive desde el inicio de la creación, el hombre y la civilización han creído de diferentes maneras, afectivos, bueno, algunos. Pero yo pienso que también en este momento estamos en un periodo de transición, de un cambio a todo este orden, desde el punto de vista que hay una mayor proliferación, diría yo, de doctrinas ajenas a la fe cristiana. Y también porque el desarrollo mismo de la sociedad desde el punto de la inteligencia artificial y de todos los nuevos cosas que se están construyendo y consiguiendo con los estudios científicos, hace que el hombre ya vaya viendo desde otro punto de vista y vaya dejando de lado todo lo que es la cuestión de fe, la creencia en Dios. Más bien hay una especie de un adoctrinamiento consciente o inconsciente de que el hombre pasa a ser el Dios y él pasa a ser la figura central de la humanidad. Bueno, es lo que yo estoy percibiendo en el medio, en el ambiente. Sí, hay una desvirtuación de, como tú dices, de la fe misma, incluso ahora, ¿no? Hay toda una crisis de la creencia, como dicen algunos, ¿no? Donde no solamente es renegar de la religión, sino renegar de la capacidad de que el ser humano tenga de creer en algo trascendental, ¿no? Entonces, y producto de muchos cambios que vivimos nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Uno de los grandes cambios es, por ejemplo, nosotros a través de esto que no he estado revisando redes sociales, he estado revisando mi PowerPoint por si acaso, ¿no? Para seguir. Digo esto, pero esto, por ejemplo, a través de las redes, las famosas redes sociales y todo eso, que han renovado nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Porque nosotros ahora estamos en una especie de presentismo total donde lo que hacemos es vivimos atentos a todo lo que se publica en todos lados y cómo nos gusta saber mucho sobre lo que hay en todos lados, pero es tan interesante que eso pasa tan rapidito, porque lo que nos enteramos el día de hoy lo olvidamos porque mañana ya hay otras noticias y pasado mañana habrán otras. Eso ha hecho que se reduzca en nosotros la capacidad de procesar el tiempo porque vivimos muy en la inmediatez, muy propios de la inmediatez, que lo que vamos perdiendo es la esperanza. ¿Por qué vamos perdiendo la esperanza? Porque nos interesa más lo que está aconteciendo en nuestro mundo inmediato y ya no necesariamente en aquello que tenemos que anhelar. Se han perdido los ideales, ¿no? Ya no hay muchos ideales, ya antes teníamos los ideales de que en algún momento el mundo podría llegar a un proceso de justicia total, etcétera, y por eso uno luchaba, ¿no? El día de hoy uno está absorbido por todo lo que se nos sobreinforma. Eso, por ejemplo, ha generado ciertos cambios que nos llevan incluso a poner en riesgo nuestra fe. Yo creo que sí, ¿no? En riesgo nuestra fe. Pero
que ahora todo lo malo vemos como bueno y que lo bueno vemos como malo. Claro, y en realidad, bueno, no estoy diciendo que la tecnología y todo lo demás es terrible, no, para nada, ¿no? Está bien, ha llegado para estar aquí en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que saber bien cuáles siempre son nuestros límites, ¿no? Y cuáles son, y cómo sacar provecho a cada una de esas cosas. Ok. Hay una pregunta. Sí, Normita. Normiña, ¿estás por ahí? Ok. Ahí me interrumpes nomás. Ok. Ahora, este orden de la salvación que nosotros tenemos es un orden que sí se distingue de algunos otros, ¿ya? De uno en particular que siempre en los ámbitos evangélicos incluso es como punto de discusión, ¿ya? Solo lo voy a presentar, no lo vamos a estudiar. Es un punto, es un orden de la salvación que se llama el orden de la salvación calvinista. Calvinista que proviene de Juan Calvino, que tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad que tiene este orden de Juan Calvino? Que el calvinismo cree fuertemente en un principio que nosotros hemos reentendido. No es que no creemos, sino que lo hemos reentendido. ¿Cuál es el principio que cree el calvinismo? Es el principio de la predestinación. ¿Qué es el principio de la predestinación? El principio de la predestinación es que Dios predestinó desde los orígenes del mundo quienes van a ser salvos. Por lo tanto, ya nuestro destino está marcado. Tenemos que esforzarnos, ya no mucho, porque al fin ya está marcado en un inicio, ¿no? Entonces, seguramente ustedes se van a enfrentar a muchos hermanos que a veces aparecen y dicen, no, nosotros creemos en la predestinación. ¿Qué es creer en la predestinación? Es creer que antes del arrepentimiento, antes de la fe, antes de cualquier cosa, Dios nos ha predestinado y ya nos ha elegido. Y como Dios nos ha predestinado y ya nos ha elegido, llama solamente a quienes ha predestinado y elegido. Por lo tanto, todo ese proceso, incluyendo la expiación de Jesucristo, incluyendo el sacrificio de Jesucristo, ya no es para, sino solamente para los elegidos, predestinados y elegidos, ¿no? Vuelvo a decir, fíjense cómo es distinto el orden de la salvación. En este caso, si predestina desde el principio, elige a quienes tienen que ser salvados, no hay esto de arrepentimiento como un paso inicial, sino más bien este arrepentimiento es solamente para aquellos que han sido elegidos. Más o menos lo que creen ellos es que Dios predestinó desde el principio, los ha elegido allá en su soberana voluntad. Nosotros no sabemos que en el transcurso de nuestra vida vamos escuchando el llamado, y los que escuchan ese llamado comienzan un proceso de regeneración, etcétera, ¿no? Si al final verdaderamente fueron elegidos, este proceso los llevará a la glorificación. Pero si no fueron elegidos, por más que se arrepientan, por más que tengan fe y todo lo demás, nunca van a llegar a la glorificación. ¿Ya? A esta forma de creencia se llama el orden de la salvación calvinista, que privilegia el tema de la predestinación. Nosotros creemos en la predestinación, sí, pero nosotros lo creemos de una manera distinta. Nosotros creemos de que Dios nos conoció desde los orígenes, que nos ha llamado, que nos hemos arrepentido y después de habernos arrepentido, a través de la fe hemos sido salvados y que para los que son salvados, o sea, para los que se arrepintieron, para los que tuvieron fe, para los que hemos sido salvados, Dios tiene un destino. ¿Cuál es el destino que tiene para los que somos salvados y nos mantenemos en la salvación? La vida eterna. La vida eterna, ya.
en ese tipo de predestinación creemos nosotros. ¿Notan que es un poco distinto? ¿Ya? La predestinación calvinista es Dios eligió desde el principio quienes han de ser salvos, ¿no? En la predestinación nuestra, Dios nos conoció, nos llamó, nos arrepentimos, fuimos por fe hechos salvos, y a los que son salvos, a los que ya han recibido la salvación, hay un destino que Dios tiene. ¿Y cuál es el destino que Dios tiene para los que son salvos? La glorificación, ¿ya? Entonces hay una distinción en estas dos formas de entender la salvación. Dicho esto, en el orden anterior, ahora sí, está metido en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es víctima del proceso de inventarización y todo. Ya me perdí yo. Les hacía volver a esto. Mire, ¿por qué? Porque de acuerdo a este orden de la salvación que nosotros tenemos, entendemos que Dios nos conoció previamente a todos y llamó a través del sacrificio de Jesucristo, que es hecho ¿para quién? Para todos. Ya, nosotros creemos de que Jesucristo, porque lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios ejerció su gracia salvadora para todos. Y esa gracia salvadora solamente viene de momentos y luego ya no está. No, esa gracia salvadora está siempre, siempre, ¿ya? Lo que nosotros creemos es que la gracia salvadora la dio Jesucristo para todos. ¿Y quiénes la alcanzan? Los que se arrepienten, alcanzan esta salvación, ¿no? Pero cuando no siguen el camino de la salvación, pueden alejarse de esta gracia. ¿Qué tienen que hacer? El hijo pródigo, ¿qué hizo? Volvió, se arrepintió nuevamente. ¿Y la salvación estará allí? Sí. Ahora digo esto porque unos dicen, ustedes creen que pierden la salvación. No, nosotros creemos que la salvación es para todos y está siempre presente, pero quien la puede perder no es que Dios que nos la quita, sino somos nosotros que nos alejamos. Que nos alejamos. ¿Ya? Por el pecado. Por el pecado, exacto. Mientras que en el otro, Del calvinismo. en el calvinismo, lo que se cree es que la gracia no fue para todos, sino para los elegidos. Los elegidos. La gracia llega para los elegidos. Y estos elegidos que reciben la gracia, porque han sido predestinados, pueden hacer lo que sea, nunca van a perder la salvación. Entonces, en ellos existe esta frase que se llama salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. El que es salvo, nunca pierde la salvación. ¿Ya? Digo esto porque van a encontrar ustedes en su camino cristiano que van a ver personas que le van a preguntar y le van a decir, pero ustedes creen que pierde la salvación, que como que Dios es malo, que nos quita la salvación. No, nosotros no creemos que Dios nos quita la salvación. Lo que nosotros creemos es que la salvación es gratuita. ¿Para quién? Para todos. ¿Quiénes somos los que, nuevamente la parábola del hijo pródigo, quiénes somos los que nos alejamos? Y nos vamos nosotros a los carnavales. pecado. Somos nosotros, ¿no? Los que nos vamos. Y cuando estamos en el tercer día de carnavales botados y comiendo comidas de los... No, mentira, los carnavales son chéveres. No sé, explico yo. Nosotros estamos viviendo constantemente en la santificación y preservación mientras no caigamos. O sea, eso es algo permanente hasta el fin de nuestros días. Igual podemos caer al último día de ¿sí? Sí, así es. Eso es lo que creemos nosotros. Exacto. ¿Me hago entender con esto de los órdenes de la salvación? Ya fíjense que hay dos distintos y es por eso que se escuchan muchas de esas cosas. ¿Ya? Nosotros estamos en
Nosotros estamos en este, y aquí entonces está ubicado esto que se llama regeneración y nuevo nacimiento. Ya, regeneración y nuevo nacimiento, que es un paso dentro de todo este proceso que se llama el proceso de la salvación. Dos cosas más respecto a esto, ya, para que nos quede bien claro. Cuando hablamos de estos pasos, estamos hablando de que casi todos son simultáneos, casi, no todos, casi todos son simultáneos. Por ejemplo, no podemos nosotros medir con el tiempo cómo desde el arrepentimiento hasta la adopción, cuántos minutos pasan una cosa como esta, ¿ya? Nos arrepentimos, tenemos fe, luego somos elegidos, luego somos justificados, luego somos regenerados, nacemos de nuevo, adoptados y comenzamos la santificación. ¿Cuántos minutos pasa para eso? No se puede determinar, ya no se puede determinar. Se cree que son subsecuentes, o sea, que van el uno tras el otro, porque incluso en algunos textos bíblicos aparecen esas subsecuencias. Vamos a buscar algunos, ¿no? Romanos, el capítulo 8. Romanos el capítulo 8, verso 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, conocimiento previo, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Entonces, fíjense que hay una subsecuencia. Entonces, la Biblia misma nos demuestra que hay una especie de subsecuencia, pero esa subsecuencia no puede ser medida a través de un reloj, ¿no? No puede ser medida a través de un calendario, ¿ya? Entonces, sabemos que viene después. Sabemos que viene un poco por lo que nos dice el texto bíblico. Lo que no podemos saber es cuánto tiempo dura. Ahora, sí podemos saber que después de la adopción, o sea, después de haber nacido de nuevo, empieza un proceso de santificación. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuándo fue el momento en el cual ustedes pueden decir que nacieron de nuevo? ¿En qué año fue? ¿En qué día fue? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué día fue el día de su conversión? ¿Se acuerdan o no? ¿O todavía otra vez vamos a acusar a los carnavales que les hizo perder la... La fecha es la de la conversión? De la conversión. De la conversión, del acto de fe en el cual ustedes dijeron, Señor, te recibo como Salvador en mi vida. Cuando hicieron la oración de fe o 20 cuando... de octubre de 1900. 20 de octubre de 1900. Oh. Está más de 100 años. Rita, de 1900, ¿cuánto? 76. Ah. Ya se nos fue Rita, pero Rita nos estaba diciendo 20 de octubre de 1900, vamos a poner 76, ¿ya? ¿Alguien más se acuerda? ¿O cuántos años tenían, por lo menos? Cuando, el año pasado. ¿Cuándo fue la fecha de tu conversión? 8 años. 2005. Ajá. Ahí está comenzando a salir. 2015. 2015. Ajá. 2004. En enero del 2004. El 28 de marzo del 2023. La Silvita. Muy bien. Ok. ¿Cuánto? 18. 18 de marzo. No, 28 de marzo. 28 de marzo del año pasado. Ok, qué lindo. Ok. ¿Por qué les digo eso? Porque, miren, cuando estamos en la conversión, todo esto es simultáneo hasta aquí. De aquí, el proceso de santificación comienza en el momento en que nos convertimos hasta el día de hoy.
Entonces, ya la santificación no es un asunto simultáneo, sino es un proceso constante para toda la vida. ¿Me hago entender? Y esto pues, son para ya incluso la posteridad. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir? Lo que les estoy diciendo es que en el orden de la salvación hay algunos pasos que son simultáneos. El que estamos hablando nosotros, la regeneración y el nuevo nacimiento, forma parte de estos pasos simultáneos. O sea, no podemos saber cuántos minutos después del arrepentimiento fue, ¿no? Sabemos que para ser regenerados debemos habernos arrepentido. Y luego del arrepentimiento viene. ¿Cuánto luego? Como vuelvo a decir, no se puede determinar. Lo que sí podemos decir es que nadie pasa por un nuevo nacimiento. En Juan, el capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿no? Le dice, tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que asumirlo, tienes que ser consciente de entender que pasas por un proceso de arrepentimiento, tener fe en esta regeneración espiritual para que ésta venga a ti. ¿Ya? No puedes nacer de nuevo sin haber renunciado a tu vida anterior, porque nacer de nuevo significa justamente empezar una vida nueva, que implica una renuncia. Lo que no sabemos, vuelvo a decir, es cuánto tiempo pasa. Por eso, arrepentimiento hasta adopción, regeneración y nuevo nacimiento son pasos simultáneos. ¿Ya? Acuérdense porque esa también es pregunta de examen. Y en Romanos 30 dices, Léelo. a los que predestino, Sí. a estos también llamo. Y a los que llamo, a estos también justifico. Y a los que justifico, a estos también glorifico. Exacto, era lo que leíamos en Romanos 8, el verso 30, y hay algunos otros pasajes más. Segunda cosa, para luego pasar ya a las siguientes láminas. También en el orden de la salvación hay unos términos que se utilizan para poder describir bien este orden, ¿no? Ustedes han escuchado la palabra sinergia. ¿Qué es la sinergia? Una unión de dos. Exacto, ¿no? Una correlación, una unión de dos esfuerzos, etcétera, para lograr un mismo objetivo, ¿no? Sinergia. Entonces, nosotros, los evangélicos, creemos que algunos de estos pasos son sinérgicos, y vamos a utilizar otro término, y la mayoría son monérgicos. ¿Y qué significa eso? No, ahí vamos. Way one moment. ¿Qué son sinérgicos? Sinérgicos es donde Dios actúa, pero el ser humano también. Ya, el ser humano también, exacto. Yeah. Donde hay pasos en los cuales el ser humano tiene algún tipo de iniciativa. Pero hay pasos que son exclusivos de Dios, porque el ser humano no puede hacer nada. ¿Ya? Porque eso depende de Dios. Voy a poner un ejemplo. El arrepentimiento. El arrepentimiento es aceptar la gracia que Dios nos ha dado. Dios nos da la gracia y el ser humano ¿qué hace? La acepta o la. Entonces el arrepentimiento ¿qué será? Sinérgico. Así es. Pero en el que estamos nosotros, en la regeneración y el nuevo nacimiento, ¿el ser humano puede hacer algo por sus propias fuerzas para nacer de nuevo? Esto viene directamente de Dios. Lo que hace el ser humano es, este paso es monérgico y este paso es sinérgico. La justificación que vieron ustedes la semana pasada, ¿no? La justificación viene, la semana pasada, no, la semana antepasada. La justificación viene por el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Y el sacrificio de Jesucristo nos lo da a nosotros de manera gratuita. ¿Hay algún esfuerzo que nosotros hacemos para justificarnos de nuestros pecados? No, porque Jesús nos lavó a través de su sangre. Entonces la justificación es monérgica. Entonces hay algunos pasos de la salvación, como podríamos decir el arrepentimiento, en el proceso de santificación y de preservación. Sí, Dios es el que santifica, pero el ser humano es el que tiene que
trabajar, esforzarse, guardar la fe, guardar el testimonio, no cometer pecado, No seguir ¿no? pecando. Claro, no renunciar al pecado. Entonces esos pasos se podrían decir que son pasos sinérgicos. Entonces, Angelito. monérgico es Dios solamente. Solo depende de Dios. Ajá. En este caso, todo este proceso, en el caso del ladrón que es crucificado con Jesús, Ujú. se simplificaría en ese momento todo este proceso, ¿no? Exacto, muy buena alusión, ¿no? En la narrativa de Lucas, Lucas 23, ¿no? Cuando el ladrón o el malhechor habla y luego dice, Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, se podría decir que en ese momento se dio muchos de estos pasos, claro que sí, ¿no? Se dio todos esos pasos en ese momento. Ujú. Gracias, Angelito, por tu comentario, por tu aporte. Ok, ahora, aquí también, volviendo un poco a conocer cómo son nuestros procesos de doctrina. Ustedes saben que eso que acabo de decir también, de lo monérgico, de lo sinérgico, es uno de los puntos de debate que ha habido a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Y les digo esto, ¿por qué? Porque es muy probable que en algún momento se encuentren con algunos hermanos de otras denominaciones que al escuchar esto le digan, uy, ustedes son herejes y están equivocados. ¿Por qué? Porque desde el, desde el calvinismo, se cree que todo es monérgico, que nada es sinérgico. sinérgico. Que Dios predestinó desde el principio, le ha elegido y tú no puedes hacer nada. Hagas lo que hagas, ya estás elegido para la salvación o ya estás descartado para la salvación. ¿Quién ha hecho eso? Dios, ¿no? Por lo tanto, ninguno de estos pasos es sinérgico. Todos son monérgicos. Pasemos a la siguiente. Y esta discusión se dio desde el siglo XV. En el siglo V, un señor llamado Agustín Hipona dijo, no, todo viene de Dios. Y ahí apareció un británico llamado Pelagio, bonito nombre para sus hijos o nietos, Pelagio. Pelagio que comenzó a decir, hay una cosa que no me cuadra, decía Pelagio, ¿no? Y él decía, hay una cosa que no me cuadra, y lo que no me cuadra es que el mayor regalo que Dios le ha dado al ser humano se llama el libre albedrío. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser títeres completos de Dios? ¿Para qué nos crea? O sea, ¿para qué nos crea si es que no nos va a dejar a elegir nada? Por un lado. Y por otro lado, él comenzó a decir, si es que es así como Agustín dice, entonces pues nosotros no somos culpables del pecado. O sea, no tenemos que arrepentirnos de ningún tipo de pecado. ¿Por qué? Porque de todo se encarga ¿quién? Y si Dios te elige, ya pues te eligió y pecarás y todo lo que sea, ya no eres responsable de eso. Y la Biblia abunda en el hecho de que nosotros tenemos que renunciar al pecado, porque el pecado es un asunto de quién, de Dios y del diablo, o es un asunto nuestro, ¿no? Como dice Filipenses, dejando atrás, ¿no? Aquello que nos hace daño, ¿no? Como dice Colosenses también, capítulo 3, renuncien a estas cosas y sigan renunciando a esto, ¿no? Que nos va diciendo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, hoy como dice también el apóstol Pablo, ¿no? Por cuanto todos pecamos. Y somos nosotros, ¿por qué? Porque el pecado es un asunto que es una responsabilidad del diablo, es una responsabilidad de Dios. No. Entonces Pelagio dice, no, debemos nosotros tener también responsabilidad de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque por libre elección nosotros decidimos estar bajo la gracia de Jesucristo o estar también en el pecado, de tal modo que si elegimos estar en el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Es arrepentirnos, como decía Juan el Bautista, ¿no? Arrepiéntanse para que nosotros renunciemos a ese pecado del cual somos responsables. ¿Me hago entender? Entonces,
En el siglo V aparece esta discusión sobre el libro de albedrío, sobre la capacidad humana de volverse a Dios, sobre lo que también se llama un tema que se llama la perversión parcial. ¿Qué decía Agustín? Lo que decía Agustín era más o menos así, ¿no? Que Dios nos hizo a todos nosotros perfectos hasta que vino Adán. Y cuando vino Adán, la fregó toda porque pecó. Y como pecó, lo que hizo fue transmitirnos a todos el pecado, ¿no? De tal modo que todos los que nacemos, nacemos en una depravación total. Como nacemos en una depravación total, ¿por qué? Porque tenemos el pecado que está en nuestro corazón, producto de la mancha que nos dejó Adán desde el principio. Entonces, todos nosotros nacemos con la incapacidad de volvernos a Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar que Dios en algún momento nos tome y nos saque de esa depravación total, porque nosotros no podemos. Ahora, bueno, aquí vamos a entrar a una especie de chismes de la farándula, ¿ya? Eso lo decía Agustín, porque Agustín había vivido una vida de pecado del cual no podía renunciar, a pesar de que su mamá era cristiana, ¿no? Entonces él, pues, él hizo de todo lo que ustedes ni se imaginan. Ajá, exacto, ¿no? Pero para ahí, como si son así medio que les gusta esas movidillas de la farándula, hay un libro que se llama Confesiones, ¿no? De San Agustín. Por ahí lo pueden buscar y van a enterarse de todo lo que hacía. Entonces, como él no podía, entonces en algún momento él dice que encontró la gracia de Dios, pero él dice, no, Dios vino y me salvó. No hice nada yo, ¿no? Porque yo no podía, decía él, ¿no? Entonces Pelagio dice, bueno, ese eres tú, ¿no? Entonces, no nos metas en el mismo costal a todos. Porque por otro lado, Pelagio más bien había sido un hombre que había practicado una vida moral justa durante casi toda su vida. Entonces él no entendía por qué Agustín andaba diciendo de que nosotros no somos ni siquiera responsables de nuestro pecado, sino que nuestro pecado procede de la mancha que obtuvimos de quién? De Adán, ¿no? Entonces él va a decir, no, nosotros elegimos. Entonces ahí viene todo un proceso de discusión y es por eso que hasta el día de hoy hay órdenes de la salvación que son sinérgicos, monérgicos y otros que son completamente... No, 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 no. Me voy, me voy. Monérgicos. Ajá. Los nuestros son sinérgicos, monérgicos, mientras los calvinistas son completamente monérgicos. Monérgicos. Provienen completamente de Dios. ¿Ya? Pero ahí está diciendo que no hay intervención divina en el hecho de la conversión. La justicia que dice que ellos mismos no se justifican, o sea, porque el hombre quiere. ¿Quién dice eso? Entonces dice Agustín. No, no, no. No, Agustín lo que dice es que el ser humano no puede hacer nada, más bien. Nada, todo lo hace Solo Dios. Ajá. El ser humano no es ni siquiera culpable de su pecado, porque el culpable del pecado, ¿quién es? Dios. No, Adán. Ajá. Ah. Y el hombre peca hasta que Dios. Es como que más o menos todos nacemos medio pervertidos y nos vamos ahí y Dios está ahí, está bien, hasta que Dios dice, "Ah, ahora tú no, tú." Así es. Eso dice Agustín, no lo digo yo. Ajá. Entonces todo depende, el proceso de todo depende de Dios. Entonces, pero Pelagio más bien lo que dice es que no hay dónde está el libre albedrío, dónde está la libre elección, dónde está la responsabilidad que tenemos nosotros del pecado que cometemos, etcétera, ¿no? Entonces, allí entra todo un proceso de discusión. ¿Han leído Romanos el capítulo 5, verso 20, creo que es? Donde dice que por un hombre entró el pecado en el mundo. Ajá. Pues Agustín decía, por un hombre, por Adán, entró el pecado y nos transmitió a todos, así como el COVID, nos transmitió a todos, ¿no? Pelagio, perdón, Agustín, ¿ya? Pero Pelagio le dice, ¿pero dónde dice eso? Ahí en la Biblia. En la Biblia nunca dice que la mancha quedó así en todos. Mancha y culpa no quedó. Lo que está diciendo la Biblia es que Adán cometió el pecado y cuando Adán cometió el pecado ingresó de tal modo que nosotros de manera consciente podemos optar por el pecado o por la gracia. gracia. Ajá. Entonces ahí, esa fue la discusión del siglo V y de allí viene nuestra forma de entender la salvación. Nosotros, ¿bajo qué línea estaremos?
Un poco estamos bajo esta línea pelagiana. Un poco. Hay un montón de cosas que no lo voy a explicar ahora, pero más o menos estamos en esta línea pelagiana. Porque nosotros tenemos un ordo salutis donde hay actos que son sinérgicos y hay otros que son monérgicos. ¿Ok? Muy bien. Más adelante, en el siglo XVI, esta controversia siguió entre el calvinismo, muy alineado con Agustín de Hipona, y Arminio, de quien ya les mencioné, ¿no? Quien él, para algunos, estaba un poco relacionado al pensamiento pelagiano, aunque los arminianos dicen no tanto, pero bueno, estaba así un poco relacionado, porque él creía que la gracia de Dios había sido dada para todos, pero que la gente podía decir que sí o podía decir no que tenía libre albedrío. tenía libre albedrío. Y por lo tanto, esa gracia podría perderse si es que uno se descuida en la salvación, ¿no? Como Hebreos dice, ¿por qué descuidaron esa salvación tan grande? En el siglo XVIII, Wesley seguía un poco en esa misma línea de interpretación del texto bíblico hasta que nosotros los pentecostales tomamos de toda esta línea para que podamos creer en el orden de la salvación que está en nuestra. Ok, muy bien. Se acabó la clase. No, mentira. Falta todavía unos. ¿Cuántos minutos faltan? 20, 15 minutos. No, 20. 40. 8:45. Ok. Nos falta 20. Vamos entonces ahora. Sí. A hablar ya de manera detallada de este punto. Lo que he querido es llegar a hablar de la regeneración y del nuevo nacimiento, entendiendo cómo está dentro de todo un marco doctrinal que se llama el marco doctrinal de la salvación y cómo hay discusiones al respecto. ¿Ok? Cuando hablamos de regeneración y nuevo nacimiento, ¿qué se les viene a la cabeza? Volver nuevos. Empezar una nueva vida, muy bien. Volvernos nuevos, nacer de nuevo, dejar el pasado atrás, muy bien. Todas hechas nuevas. Ajá, exacto, ¿no? Bien, texto en 1 Corintios, ¿no? O en 2 Corintios, no recuerdo. Ok, en principio aparece esa palabrita que tanto les gusta. Vamos a decir les gusta, ¿no? Creemos nosotros que la regeneración y el nuevo nacimiento forman parte del proceso de la salvación, pero es una acción monérgica, o sea, que depende exclusivamente de Dios. Dios es quien nos regenera y nos hace nacer de nuevo. Hay un debate también por saber si es que regeneración y nuevo nacimiento son la misma cosa o son dos pasos distintos. Esas son las discusiones que se meten los teólogos, ¿no? Los que se meten a estudiar teología tienen que discutir eso. Pero nosotros, en realidad, pues, asumimos de que ya eso se da, ¿no? Y que distinguirlos si son distintos o diferentes no afecta en nuestra salvación, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que la palabra regeneración no abunda mucho en el texto del Nuevo Testamento, salvo en una ocasión que aparece en Tito, ¿no? La palabra regeneración, que ahorita lo vamos a ver. Lo que sí hay más en el texto del Nuevo Testamento es la palabra nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Los teólogos de la Iglesia de Dios han encontrado una especie de diferencia. ¿Cuál es la diferencia que han encontrado? En que la regeneración es el cambio radical, dejar la vida de pecado para asumir una nueva vida. O sea, la condición a la cual llegamos nosotros es la regeneración. El proceso para llegar a la regeneración es nacer de nuevo. O sea, más o menos para entender un poquito lo que nos tratan de decir, es como que el nuevo nacimiento es el acto de parir de nuevo, vamos a decir así, ¿no? Es el momento. Y cuando han parido de nuevo, entonces esta persona es una persona regenerada. Entonces, la regeneración se evidencia, es la evidencia de que ha habido un
nuevo Nuevo nacimiento, ¿ya? Esa es la diferencia que le encuentran, ¿ya? ¿Me hago entender? O sea, la regeneración es la evidencia de que ha habido un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento es el acto del parir espiritualmente de nuevo, y la regeneración es justamente la evidencia de que ha habido, de que no hubo una mala práctica, ¿no? Sino de que al fin sí se llegó a nacer de nuevo y alguien está regenerado. Pero, vuelvo a decir, en el texto bíblico, y esto tengámoslo muy presente, y cualquier cosa me echan la culpa, en el texto bíblico, porque en el texto bíblico aparecen realmente como si fuesen una sola cosa: regeneración y nuevo nacimiento. Insisto, en la Biblia hay más: nuevo nacimiento, nacer de nuevo, hemos nacido de nuevo, y casi no hay mucho de lo que se llama regeneración. ¿Por qué? Porque el texto del Nuevo Testamento va asumiendo que ambas cosas son la misma, son las mismas, ¿ok? Ahora, estos procesos son procesos que Dios, están a cargo, están en las manos de Dios, y que sirven para sellar nuestra salvación. O sea, me arrepiento, tengo fe, y viene Dios y dice: ok, como te has arrepentido y tienes fe, dictamino de que tus pecados son perdonados, y por lo tanto de ahora en adelante eres una nueva persona. Y si eres una nueva persona, entonces ya estás en el camino de la salvación. ¿Ok? Entonces a eso le llamamos nosotros procesos de Dios para sellar la salvación del creyente, que se determina de que realmente ya hemos nacido de nuevo. ¿Ok, mi Jimenita? Normiña. Ya, buenos días, pastor, buenos días, hermanos. Lo que pasa es que ya usted me ayudó a entender, porque yo decía, es un proceso, sí, en verdad es un proceso. Pues yo conozco más o menos el Evangelio desde 29 años, pero ha sido un proceso el momento que yo he ido conociendo, y a mí me hubiera gustado que el Señor me cambie de la noche a la mañana, pero ha sido un proceso lento conmigo. Entonces, yo pues a veces pensaba que si yo peco, ya perdí la salvación. O sea, porque yo no les puedo decir yo no he pecado, yo he pecado. Entonces Dios conoce, yo no le puedo mentir a Dios. Entonces yo pensaba que ahí ya perdí la salvación. Eso, pastor. Ok, gracias Normita por lo que nos mencionas. Hay dos cosas en lo que nos está mencionando Normita, ¿no? Número uno, si bien es cierto, les estoy diciendo que, volvamos por los salutis primero. Si bien les estoy diciendo que estos pasos son pasos simultáneos, tampoco les estoy, o sea, lo que tampoco quisiera que se pueda entender es de que en todos, se opera de tal modo que después de este paso que se dará de manera simultánea e instantánea, la persona ya está absolutamente cambiada. Es por eso que está este gran paso de transición que es desde 1976, ¿no? No sé tu casa. 2004 hasta el día de hoy, donde hay todo un proceso de santificación. En el proceso de santificación se dan procesos de renuncia y de aceptación de la santidad que Jesucristo tiene para nosotros. Esa lucha es una lucha que solamente la vivimos en el 2014, ¿o es una lucha que vivimos todos los días? Todos los días es una lucha en la cual uno se encuentra. Pero a diferencia de la vida anterior, es que ahora tenemos la posibilidad de la salvación que nos ha sido entregada en el nuevo nacimiento, y por lo tanto actúa la santificación de Jesucristo en nuestra vida. Ahora, digo esto, ¿por qué? Porque en algunas personas el proceso ha sido más dramático e instantáneo, y en otras personas el proceso tarda. Sí, eso depende de cada persona, ¿ya? Yo conozco de personas que se entregaron y al día siguiente comenzaron una vida donde renunciaron a, qué sé yo, vicios
de los cuales casi científicamente uno no puede renunciar. O sea, eran drogadictos hasta el 25 de noviembre de 1982 y de ahí en adelante nunca más volvieron a probar, por ejemplo, alguna droga. Hay casos que se dan de esa manera. Hay casos en los cuales es un poco más transicional. Eso depende de quién. Depende de el ser humano y de Dios, de cada persona. Ahora, eso significa que en estas personas este paso es el que se hizo largo. No, esto se dio en el momento en el cual se convirtieron. Este paso de la santificación es el paso que depende de muchas circunstancias, temperamentos, formas, acciones divinas, etcétera, ¿no? Entonces es lo que nos decía Normita, ¿no? Normita de repente tenía la preocupación, ¿por qué algunos cambiaron? ¿Por qué de repente otros no? Bueno, eso se da de manera particular en cada uno. ¿Ok? Eso podemos encontrar en el texto bíblico, ¿no? Incluso en el texto bíblico podemos encontrar eso en el testimonio que hacen de una misma persona, el apóstol Pablo. Para Lucas, escritor del libro de los Hechos, la transformación de Pablo fue dramática. Se cayó el caballo y ¡pum! Y era una nueva persona, ¿no? Para el apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, va a decir, no, fue en realidad un poquito más lento, ¿no? O sea, demoró unos años que me fui a Arabia, regresé de Arabia, fui a Jerusalén, no encontré a nadie, luego me fui a Damasco y ahí recién como que algo encontré. O sea, lo que vuelvo a decir es que estos procesos, si bien es cierto, los procesos simultáneos se dan en el momento de la conversión, el proceso de santificación es un proceso individual que cada uno de nosotros podemos vivir de acuerdo a nuestras propias historias de la salvación. ¿Ok? Sí me hago entender. Y lo segundo, nosotros, y eso lo van a ver más adelante, espero, si no igual les anticipo, igual solo les anticipo lo segundo, es que nosotros los evangélicos creemos que hay ciertos niveles en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Qué significa ciertos niveles en cuanto a nuestra relación con Dios? Si vivimos en comunión con Dios siempre, en las luchas propias que tenemos con nuestro pecado y todo lo demás, no es que perdamos la gracia, no es que perdamos la salvación. Acuérdense, ¿no? Nosotros creemos que la gracia de Dios está dada para todos y temporalmente, pues para siempre. Para siempre. Siempre ha sido dado. Somos nosotros los que a veces nos acercamos y nos alejamos, ¿no? Este proceso de acercamiento, alejamiento, no es que para estar cerca es que tenemos que ser perfectos, no. Dice el apóstol Pablo, ni yo que no me llamo perfecto, sino lo que hago es constantemente, Filipenses, ¿no? El capítulo 3, constantemente estoy dejando atrás y alcanzando algo. Esas luchas se van a dar siempre y no por eso nos vamos a alejar de la gracia, porque la gracia del Señor, ¿para quiénes? ¿Para los sanos o para los enfermos? Sí, el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si poco a poco voy dando más lugar a la vida de pecado? Si voy dando más lugar a la vida de pecado, entonces soy yo quien me voy alejando, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay como que ciertas etapas, la etapa del contristar al espíritu, que es cuando me equivoco, cuando cometo un acto pecaminoso y demoro en arrepentirme, qué sé yo, contristo al espíritu. Pero cuando ya decido vivir una vida de pecado y no tener ningún tipo de comunión con Dios, pues ahí ya no he contristado al espíritu, sino ahí lo he alejado de mí y lo que tengo que es entrar en un nuevo proceso de arrepentimiento y salvación. ¿Ok? ¿Pasa eso? Sí, pasa eso. ¿Ok? Continuemos. Siguiente. Tito. Leamos lo que dice Tito. Tito, el capítulo 3, versos 3 al 7. ¿Algún hombre santo que quiera leer? Es el Antiguo Testamento. Nuevo. El Nuevo Testamento, por allá. Por aquí está. Ya, porque nosotros también éramos. Dale, Robertito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, notamos que aquí también existe algún tipo de orden, ¿no? Está, primero éramos insensatos, luego en todo caso se manifiesta la gracia de Dios para nosotros, que nos justifica, y después de justificarnos, cuando ya estamos justificados por su gracia, somos regenerados para que así podamos venir a La vida la vida eterna, el proceso de santificación y glorificación que llamamos, ¿ya? Este es un texto donde aparece esta palabrita que es palingenesia, ¿ya? Palingenesia, chévere, ¿no? Aprender una palabra en griego para que justifiquen sus madrugadas del día, de los días sábados. Cuando lleguen a sus casas, ¿qué aprendiste? Aprendí sinérgico y monérgico. Y aprendí palingenesia. ¿Qué significa eso? Significa palín, volver, y génesis, generar, ¿no? Volver a generar, regenerar, ¿no? Generar una vez más, ¿no? Eso se... Entonces, en Tito es casi una de las únicas ocasiones donde aparece este término que nosotros hemos llamado el término de regeneración, que significa haber sido generados de nuevo, haber sido generados otra vez, ¿ya? Pero, como les decía, un término más abundante es el término nuevo nacimiento. Y el texto por excelencia que utilizamos para hablar sobre el nuevo nacimiento es el que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, en la conversación que sostuvieron Jesús y un doctor de la ley llamado Nicodemo. Ajá, llamado Nicodemo. Muy bien. Vamos a leer algunos versículos de ese pasaje en Juan, el capítulo 3. Vamos a leer versos 3 al 7. Leyó ya un hombre santo, entonces ahora le toca a una mujer santa. Juan 3, ¿qué? 3 al 7. Ya está. Bueno, es más largo la narración, no es más larga, pero en todo caso vamos a leer unos textos de ahí. Se repite lo de Tito. Tito No. 3 del 3 al 7. Ah, pues en cuanto a las... Juan 3 del 3 al 7. ¿Qué dicen? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ok, entonces aquí aparece este término, que es el término Genau Anotsen, ¿ya? Genau Anotsen. Que es bonito este término porque Genau tiene que ver con nacimiento o generación también, con nacer, pero este término Anotsen significa de nuevo, significa volver a ser, haber nacido o volver, mejor dicho, Nacer. volver al origen, pero tiene una connotación particular. ¿Y cuál es esa connotación particular? Que es volver al origen, que tiene que ver con de nuevo, pero también desde arriba para darle esta connotación de lo que aparece en el mismo texto, que no es un asunto físico, sino más bien es un asunto espiritual. Ajá, que es un nuevo nacimiento espiritual porque viene de arriba. Hay algunas traducciones incluso que dicen eso. Él es nacer de nuevo, no dicen nacer desde arriba, o sea, haciendo alusión a esta condición de que es un nacimiento espiritual, ¿no? Que inicialmente Nicodemo no lo entendió y no tenemos por qué acusarle de nada a Nicodemo porque si nos lo hubieran dicho a nosotros tampoco lo hubiésemos entendido, ¿no? O sea, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿No? O sea, tengo que meterme al vientre de mi madre otra vez. Entonces le dicen, no es un asunto carnal, sino es un asunto más bien espiritual.
Lo de la carne ya no podemos hacer nada. Todos hemos nacido desde la carne. Estamos nosotros aquí en carne y cuerpo. Pero lo que sí podemos nosotros, a lo que sí podemos optar es a un nacimiento distinto, que es un nacimiento mucho más profundo, ¿no? Que no solamente es externo, sino profundo, y ese nacimiento es el nacimiento espiritual, ¿no? Volver a nacer espiritualmente, ¿ok? Hay algunos textos más que les doy ahí para que ustedes los repasen en sus casas, ¿no? En casi todos estos textos aparece eso: nuevo nacimiento, nacer de nuevo, los nacidos de nuevo. Las cosas viejas han sido así y ahora las cosas nuevas son de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, en todos estos textos van a aparecer esas bases bíblicas de lo que llamamos nosotros el nuevo nacimiento, ¿ya? Efesios 2, 7 al 1 al 7, Primera de Pedro 1, 23, Segunda Corintios 5, 17, que es las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. Juan 1, 12 al 13, que habla de para la herencia que tenemos los que hemos nacido de nuevo. Y en Primera de Juan hay varios textos, ¿no? En el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5 de la primera carta a Juan, o de Juan, perdón, están también esos textos que tienen que ver con el nuevo nacimiento. Ahí aparece el término Fenau Anotzen, no aparece el término Palingenesía. Palingenesía solo aparece en Palingenesía solo aparece en Tito, ajá. En Tito. ¿Ok? Sí, vamos con lo último. Ya Josué me está echando. Entonces, este es lo último que tengo para ustedes, ¿no? Las implicaciones de la regeneración. ¿Qué implica la regeneración? Ya dijimos, implica un cambio radical que es operado por la gracia de Dios y que está prometida en la Biblia para los que con fe nos hemos arrepentido y hemos aceptado vivir el proceso de la salvación. La regeneración y el nuevo nacimiento está garantizado por un acontecimiento que para nosotros es crucial. Como dice el apóstol Pablo, si no crees en la resurrección, de nada te sirve. ¿Qué es la resurrección? La resurrección de Jesucristo fue nacer de nuevo, vivir de nuevo. Y nuestro nuevo nacimiento está garantizado en la resurrección de Jesucristo. Lo dice Romanos el capítulo 6. Cuando nosotros somos sumergidos en la muerte, ahí sumergimos también nuestros pecados para que cuando nos levantamos como Jesucristo se levantó de los muertos a través de la resurrección, así también nosotros nos levantemos para tener vida eterna, ¿no? Ahí está garantizada nuestra regeneración y nuevo nacimiento. El cambio no es físico, sino más bien es espiritual. ¿Cuál es la evidencia que hemos nacido de nuevo? La evidencia que hemos nacido de nuevo es una vida ética conforme al ejemplo de Jesucristo, dando testimonio de Él. Si no damos testimonio de Él, cualquier cosa habrá pasado en nuestra vida, pero todavía no habremos nacido de nuevo, ¿ya? Con eso se rompe una serie de prácticas continuas que teníamos que nos hacían daño para ahora tener una nueva vida en Cristo como personas nacidas de nuevo y seguir así el ordo salud. Ok, salud con todos. Nos vemos en alguna siguiente ocasión. Que Dios les bendiga mucho. Bien, muchas gracias a nuestro profesor de esta mañana, el pastor Abiud. Gracias también a cada uno de ustedes por llegar a este lugar. Unas pequeñas indicaciones. Sí. No acabo de copiar. Sí. Perdón, perdón, hermanos, yo me retiro porque ya tengo una clase ahorita siguiente, así que gracias, Josué. Vamos. Sí. Si quieren, también te podemos compartir el Gracias. Chao, nos vemos. Gracias, pastor.
Muy bien, entonces para quienes quieran, el PowerPoint también va a estar en el chat para que lo puedan tener a su alcance. Unas pequeñas indicaciones mientras siguen copiando los hermanos de aquí. Para los hermanos de el Zoom, recordarles por favor que puedan tener en sus dispositivos nombre y apellido. Si no, no podemos colocarle su asistencia porque tienen el nombre del dispositivo y no sabemos quiénes son porque tampoco les vemos por sus cámaras apagadas. Entonces, les pedimos especialmente a los hermanos del Zoom que puedan colocar su nombre y apellido para la asistencia. Recuerden que desde este trimestre estamos aplicando la no falta, porque ahora como ya tienen créditos del SemiSud al asistir todas las clases, eso para nosotros también nos exige ser un poquito más rigurosos en su asistencia. Recuerden que si faltan por cualquier motivo alguna clase, deben ver el video y enviar el resumen de la clase de una página al correo de Academia Bíblica. Eso ya les cubriría su falta y contarían ya con todas sus clases. Les recordamos también que cada clase tiene el valor de 1.50. Eso cubre el refrigerio y también lo que se le da como reconocimiento al profesor por estar estas 2 horas de clase compartiendo con nosotros. Finalmente, Josué, si me ayudas. Muy bien, la próxima clase vamos a estar acompañados por la doctora Jennifer Contreras. Ella va a estar compartiendo el tema santificación y santidad. Así que les pedimos que puedan llegar temprano a la clase también para no interrumpir a los profesores y les motivamos a continuar en este tiempo de clase. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Por favor, puedan continuar.